Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Club de Lectura del Tiempo. Hola Ángel, Filo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manolo, gracias por estar aquí. Hoy llega tiempo, claro que sí. Lo que pasa es que también pensando en que a las 10:30 es la hora de las películas buenas de la 2, pues dijimos, vamos a poner esto un poquito antes para luego también tener tiempo de ver las películas. Hoy, antes de que de que otra cosa suceda, quiero agradecer muy calurosamente a José por, por seguir el club de lectora del tiempo, el canal. Quiero darle un caluroso saludo, porque me parece que la vez anterior me había quedado yo algo cortita en mi entusiasmo de agradecimiento, ¿no? Y sobre todo a él, que es uno de mis más feroces críticos, pues quiero agradecerle tanto que esté al tanto de, del programa, como de todas de esas pequeñas observaciones que tiene a bien hacerme. Igual cualquier persona me puede hacer alguna observación o lo que crea, cada vez voy tomando nota, que si el audio, que si no te acerques tanto a la cámara, que si no sé qué. Entonces voy ahí poco a poco también, deberán de tener un poco de paciencia, porque estos temas de estas tecnologías tan avanzadas para mí, pues poco a poco, hola Alma, eh, poco a poco me estoy adentrando. Gracias por estar aquí, Alma, porque luego digo, hola, Alma, y se puede sonar como que no es tan efusivo, pero muchas gracias por entrar, que llegas en muy buen momento. Eh, Decía que poco a poco voy a ir mejorando ciertas cosas, eh, sobre todo eso, ¿no? Las cuestiones más técnicas de no acercarme tanto a la cámara, que se me vea la carota, este, el audio, todo eso poco a poco va a ir quedando, y lo bueno que todos somos partícipes de este momento, y lo importante también es poder compartir estas lecturas que tenemos a bien leer, escuchar, este, y pues finalmente también compartirnos, ¿no? Unos a otros todo, todo lo que nos surja a través de esas lecturas. No sé si tenía alguna cosa más que comentar, pero, pero sí, eso ya me irán viniendo las ideas, porque, por ejemplo, los libros que vamos a leer para enero, quiero darles la noticia de que, bueno, hoy voy a decir los de las primeras 2 semanas, pero yo quisiera en esta semana tener ya la lista completa de los libros que vamos a leer en enero. En principio también eh, pienso que solamente voy a estar los domingos. Anteriormente estaba miércoles y domingo. Pues yo creo que ahora, para que vaya esta situación, ver cómo va fluyendo, ¿no? Únicamente estando los domingos, y si amerita la ocasión, pues a lo mejor en algún momento, haré entre semana algo, pero de momento creo que los domingos. También me parece que en esta semana voy a inscribirme para el programa este de los libros que importan, que, como no sé si si sepan, pero es algo que se hace aquí en Zaragoza. Es un intercambio de libros. Entonces, aunque a veces nos tocan unos bastante deteriorados, pues vamos a dar otra oportunidad a esta bonita acción de intercambiar los libros, de estos libros a ciegas. eh, y a ver, la siguiente semana también estaremos con eso. Y los libros para todo el mes de enero. Bueno, todas esas son noticias que poco a poco pues ahí voy revelando, pero también para que lo tomen en cuenta. Y después de todo, esto que les digo también queda reflejado en el Twitter de los libros que vamos a leer, en el blog.
donde también va a estar la lista de los libros que vamos a leer y ahí pueden consultar todo. Ahora, sí, fíjate que lo del intercambio de libros está súper bien, porque aparte, el, se llama libros que importan. Entonces, uno no tiene que regalar ahí sus viejuras y el libro con el que está deteniendo la mesa. Como el título lo dice, son libros que importan, libros que a uno le cueste desprenderse de sí. Y entonces la mecánica es como escribir una dedicatoria para el lector que le toque, no solamente lea el libro, sino también se haga esa conexión entre lectores, ¿no? Y el lector que agarre ese libro, pues sepa por qué fue importante para la persona que lo está regalando. Entonces sí que es una idea bien bonita, pero mucho más bonita cuando te toca un libro que al menos sabes que no es el que estaba empolvado en el rincón de la casa, sino que pues sí que era un libro importante para la persona que lo donó. Eh, Precisamente aquí mi compañerito Ángel es el que siempre tiene problemas con estas ediciones de los libros que importan. Yo creo que hasta ahora no ha habido una sola donde le hayan regalado un buen libro o un libro en condiciones, pero, pero bueno, esperemos que este año sea el bueno y, y tengamos más suerte. Bueno, que Ángel tenga más suerte en sus regalos, porque el pobre siempre le toca lo peor. Eh, bueno, también eso, el, fíjate que a mí me pasa que yo tengo un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Entonces, lo compro y no sé si llevan 2 o 3 veces que lo regalo, no propiamente en esto de libros que importan, pero siempre que si hay que intercambiar un libro o hay que dar un libro para algo, pues siempre doy ese. Y lo voy comprando y luego lo voy dando porque sí es un libro que no sé, me parece bonito y para regalar está bien porque pues no conozco a nadie ahora. Siempre habrá alguien, ¿verdad? Siempre están los especiales que no les gusta que no les gusta alguna lectura y está bien. Siempre hay alguien que no le gusta, pero yo de ese libro, pues la verdad es que siempre he tenido como que muy buenos comentarios a las personas que se los he regalado, o que lo recomendamos y eso, pues siempre ha habido como muy buenos comentarios por parte de ese libro. Entonces, bueno, todos esos temas y más que tienen que ver con libros y lecturas, pues la siguiente semana también vamos a seguir conversándolos y a ver qué libro nos toca. Eh, bueno, eso de las noticias. Ahora, el tema que nos atañe el día de hoy. Pues es un libro, la verdad que a mí me... Soy traficante del curioso incidente de medianoche. Es que yo creo que yo soy la que compra toda la edición. Se edita y la compro. Y así va circulando por todo el mundo. A ti no te la regalé, Alma, porque ves que como yo estoy aquí, tú estás tan lejos, pero bien podría habértela mandada por internet, fíjate. No se me ocurrió. Ves, es que estas cosas tecnológicas a veces como que no alcanzo a pensar, pero fíjate que sí, a través de internet ya se pueden hacer un montón de cosas y yo podría haberlo pedido a la librería y que te llegara a tu casa y bueno, para otra será. Ya te podré enviar algún otro como ese que te debo de hace tantos años. Bueno, se lo debía a mi tío, pero ahora la deuda pasa a ti. Y algún día si lo encuentro, te lo daré, te lo juro que ese es como mi puntito y mi mancha sucia en mi historial de libros. Perdóname. Bueno, vamos a ir ya que entramos en calor, hicimos este tiempito de 10 minutos bueno, 5 minutitos de relajación en lo que vamos entrando en calor. Eh, También te lo vamos a pasar a ti, Wendy. Oh, no sé si ya lo has leído, me parece que no, pero te lo voy a pasar.
Ya que hicimos, si esto fuera ejercicio, esto sería el estiramiento o la parte de calentamiento. eh, con el alma en llamas. Ay, prima, perdóname, pero es que te lo juro que hasta me voy a hacer un tatuaje con el alma en llamas de John de Abad. Y en cuanto lo encuentre, Dios mío, te lo voy a regresar, pero es que no lo he encontrado. Pero lo voy a buscar, buscaré hasta por debajo de las piedras a ver si lo encuentro. Y también si alguien, por favor, sabe de ese libro con el alma en llamas, que se ponga en contacto inmediatamente conmigo que yo se lo compro. Bueno, pues sin más dilación, vamos al libro que nos atañe, que es Los Asquerosos. Aquí lo tengo. Es una joya. Y voy a decirles que este libro yo ya tenía muchas ganas de leerlo. Salió en el 2018 y es como, yo no sé si John de Abate. Muy bien, anotado. Yo no sé si les pasa de repente con ciertos libros que hay lecturas como que uno se va encontrando en el camino. Entonces, a mí me pasó esta, no tanto como la encontré ahí, pero un día estaba viendo un programa de televisión de estos que ponen, que son como para medir las habilidades y los conocimientos de gente muy inteligente. Entonces, estaba viendo ese programa y le preguntaron a uno de los participantes que cuál era su libro preferido o un libro divertido preferido. Entonces, el participante este, que es un hombre muy, muy inteligente, dijo, pues a mí me gusta mucho uno de Santiago Lorenzo. Yo en ese momento interpreté, bueno, no interpreté, él dijo creo que los huerfanitos, después alguien me sacó del error y dijo que el de los huerfanitos, pero yo no sé por qué me quedé con que era el de los asquerosos. Entonces, ya a mí el título me sugería bastante, ¿no? O sea, los asquerosos. Yo luego a veces como que tengo muy presente los títulos de los libros. Entonces, el de los asquerosos ya me sugería. Cuando empecé a buscar un poco del autor, como que me gustó más. ¿Por qué? Porque el autor es un hombre súper particular, muy, muy, muy peculiar. Eh, Déjenme ver mis anotaciones para que no se me vaya a pasar ningún detalle, porque luego siempre voy diciendo una cosa por otra. Eh, este autor nació en Portugalet, en Vizcaya, en 1968. O sea que, por fortuna, lo tenemos todavía con nosotros y de su viva voz, pues eh, voy conociéndolo un poquito más a través de esas entrevistas que he estado escuchando todos estos días. Entonces, eh, yo ya lo veía y a mí su estilo me gusta mucho, porque se le ve como un hombre muy, muy desenfadado. Y yo creo que ese desenfado lo lleva también y lo plasma muy bien bueno, no sé si en todas sus obras, porque la verdad solamente he leído este de los asquerosos, pero queda muy bien reflejado en el libro. Pues Santiago Lorenzo, él estudió imagen y guión en la Universidad Complutense de Madrid, aparte también estudió dirección escénica en una universidad también de Madrid, y en su momento dirigió cortometrajes y algunas películas, pero como que se hartó de ese mundo del cine porque pues tenía que seguir al fin de cuentas como todas las directrices de las casas productoras. Entonces, al final del producto que él entregaba, sobre todo en los largometrajes, en las películas, pues ya no era realmente como él lo había imaginado en su cabeza, sino ya estaba como muy sobado por por las casas productoras, ¿no? Y él pues como que se hartó y dijo pues ya no más. Es un hombre súper creativo, le gusta mucho hacer maquetas y como que toda esa creatividad que él tenía ahí bulléndole en la cabeza, pues la trasladó a la literatura. Entonces ha escrito como unas, no sé si son 4 o 5 novelas, pero de entre ellas, pues me parece que la última.
es esta de los asquerosos. Entonces, los asquerosos, ¿de qué van? Ah, antes de que otra cosa se me escape. El autor Santiago Lorenzo es un hombre muy ermitaño. De hecho, él vivió un tiempo en Madrid y creo que un día tuvo ahí como pues tenía que arreglar su casa, algo pasó, tenía que arreglarla y, y como que se compró una casita en un pueblo ahí alejado de la nada, donde solamente hay como 15 habitantes. Y en un principio él pensó en tener esa casita pues como para ir y venir de Madrid al pueblo. Y pues resulta que al final, pues de tanto ir y venir, pues más bien se quedó en ese pueblito de apenas 15 o 16 habitantes, donde dice que pues sus vecinos son buenísimas personas, pero que el contacto con ellos pues es prácticamente nulo, porque pues hay uno bastante retirado de otro. Entonces, es un hombre como muy ermitaño, que es como, aprecia mucho esas simples cosas, como por ejemplo lo estaba escuchando y él decía que cuando está en su casa y en el pueblo, pues a veces como que la hora en que él escribe, pues es en la noche, porque algunas veces él, aunque aparentemente no esté haciendo nada, si él se pone y ve hacia la ventana y ve el amanecer o el atardecer, para él ya es estar haciendo algo, ¿no? Entonces que él está como entretenido en todas esas cosas que a veces pues no tiene, pues la escritura la va postergando hasta la noche, cuando ya no tiene ninguna distracción. Entonces, como que es un hombre así como muy, muy observador. Vive solo, tiene una pareja a la que le llama o se llaman de vez en cuando, pero en general, pues pasa mucho tiempo en esa soledad. Eh, Cosa que se ve muy reflejada en este libro. Y eso a mí me emociona mucho porque eh, hay autores geniales que tienen una vida totalmente diferente a la que luego plasman en sus obras, pero yo creo que a veces algún pedacito de ellos, pues está en sus libros. Y en este libro en particular, a mí me parece que mucho de lo que es este escritor se ve en esta obra. ¿Por qué? Pues vamos a empezar. Y les voy a decir por qué. Los Asquerosos nos cuenta la historia de Manuel. Manuel es un nombre ficticio para proteger, al final de todo, la integridad del personaje. Porque como hace hay algunas diabluras, pues como que el tío, que es el que va contando la historia, pues le pone Manuel, dice, vamos a decir que se llama Manuel. Y Manuel es un niño que nace en 1991 y desde este principio es muy hilarante. El niño nace en Madrid en 1991, entonces dice que pues a sus padres les daba un poco igual, ¿no? Su padre pues en sus cosas, la mamá también, y él le llama que él fue como de una generación de los niños de la llave. ¿Por qué eran estos niños de la llave? Porque, porque se supone que al los padres tener múltiples ocupaciones como trabajo y tanto pues vida social también, pues los niños tenían la llave para cuando salían de la escuela irse a su casa solos y meter la llave. Esto en mi entorno éramos los niños del mercado, ¿no? Mis amigos y yo. Entonces, que lejos de que eso para él fuera algo así como un dramón y que después cuando fuese grande tuviese problemas de alcoholismo, de anorexia o algo así, pues más bien fue como también una fortaleza. El tener como esa independencia, pues él en muchos ratos que estaba solo, pues hacía
hacía muchas cosas, no le gustaba armar cosas, desarmar y siempre trae, como que agarró de amuleto un desarmador. En España, destornillador o desatornillador, sí. Pues como amuleto tenía un desarmador y con ese, pues él iba haciendo sus cosillas, ¿no? Armando y desarmando. Ya me imagino yo haciendo un desastre en la casa que pues a veces podía cubrir, a veces no, a veces dejar ya sin funcionar la licuadora o lo que fuese, porque él estaba como siempre en ese mundillo de descubrir. Era un niño súper curioso, pero también como tenía esa independencia y luego se iba a su casa y estaba solo, pues era un niño muy tímido, Manuel. Manuel creció y estudió una ingeniería. Entonces, pues dado que sus padres, pues de alguna manera llevaban ahí, iban a su onda, pues él como que tampoco tenía ese apego, ¿no? Por estar siempre en la casa de los padres. Y cuando terminó de estudiar, eh, quiso hacer como todos, pues empezar a trabajar y querer hacer una vida independiente. Aquí viene ya la parte de la historia donde Manuel logra como independizarse y en este punto el autor nos trae a colación pues cómo es ese entorno de Madrid, pues ese entorno de España que yo creo que ahora pasará y pasa en todo el mundo. Manuel logra irse de su casa y con el dinero que gana, porque aparte él va trabajando pues en contratos Claudia Montserrat, muchas gracias por seguirnos. Él va, él va como que enganchándose a un trabajo, a otro, pero de esos trabajillos malolientes, donde pues le pagan a uno 3 pesos, donde no estás asegurado, donde no tienes derecho a hacer antigüedad, sino que te van renovando cada 5 o 6 meses para que no generes esa antigüedad. Entonces, pues todos esos contratos basura. Pero bueno, como sea, él se va y ahí va haciendo su buena administración y logra independizarse, pero pues claro, se va a un departamentito de esos, pues como una cápsula, de esos ahí que das 2 pasos y estás en el baño, das, das un paso y estás en la cocina, te volteas y tienes el sillón. Entonces, pues él vive así. También, pues Manuel continúa con estas cosas de la timidez. Eh, ya, sí, ya falta menos para comprar el micrófono. Ya tenemos 27 seguidores y a los 50 nos compramos el micrófono. Así que por favor díganle a todos sus amigos que se inscriban, que nos sigan, por favor. Bueno, él, él pues vive ya en su mundito, es muy tímido, tiene pocos amigos, encaja poco con sus compañeros del trabajo, por lo mismo de que pues es un chico bastante timidón y reservado. Entonces encaja muy poquito con sus compañeros de trabajo y lleva una vida social pues bastante precaria, ¿no? Como muchos que yo conozco. Y pues resulta que a Manuel un día, pues como que se le antojan unos churros, churros de estos como de postre. Eh, entonces se da cuenta de que no tiene una máquina, unos de estos artefactos para hacer los churros porque él los quería hacer. Y entonces Manuel dice, voy a bajar, y digo bajar porque vive en un departamento eh, con muchos pisos, y entonces dice, voy a bajar y voy a comprar un artefacto de esos para hacer churros. Y entonces se baja y cuando va saliendo de su casa, pues ve que hay un desastre afuera porque parece ser que había como una manifestación y toda la gente ahí corriendo y demás. Y entonces él va a abrir su puerta y justamente un policía, así pues gigante, entra
y como que lo confunde y cree que es uno de los que andan ahí alborotadores de la manifestación y entonces como que se le deja ir para agarrarlo ahí con toda su furia y Manuel se asusta. Y Manuel se asusta. Iba a decir Emanuel. Bueno, Manuel, no dista mucho este personaje de tu apatía y tus escasos amigos. Pero bueno, Manuel, como siempre trae su amuleto de la suerte, pues se lo encaja. Entonces, su amuleto de la suerte, que es el tornillo, acuérdense. Entonces, agarra el de este destornillador y se lo encaja. Entonces, se lo encaja y pues claro, ve al policía ahí inconsciente y él se asusta y dice, "¡Ah! ¿Qué hice?". Entonces ya se pone muy nervioso y empieza a pensar, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces agarra sus poquitas cosas que tiene y rápido va y piensa, pues, ¿qué hago? ¿A quién le llamo? A los papás no les quería llamar. Entonces él tiene un tío que al que le llama. Entonces el tío pues le ayuda. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a mí es que ya yo moría de risa con esta entrada, porque me parecía tan genial que de una tontería, de un hombre común y corriente, con una vida pues bastante aburrida, tranquila, eh, de ese giro. Y aparte, porque va a comprar una cosa para hacer churros, pues me daba muchísima risa. Es como si de repente, pues cualquiera va y dice, pues voy a comprarme unos cepillos de dientes y te pasa ahí la cosa, pues que te cambia la vida, ¿no? Entonces, como ese tipo de tragicomedia, a mí la verdad que me gusta muchísimo. Y me daba mucha risa porque decía, pobre hombre, pues ya lo que le faltaba para dejar de creer en la humanidad. Si no tenía amigos y todo le parecía mal, pues con esto ya lo que le faltaba para dejar de creer en el mundo. Pues nada, resulta que el tío de Manuel, pues le dice, sobrino, no te preocupes, vamos a hacer algo. Lo primero que hacen, arman todo el plan, ¿no? Sacan los pocos ahorros que Manuel tenía en el banco, eh, compran un teléfono de esos que son como, que no tienen internet, no tienen nada que pueda ser así como más rastreable, sino que se usa pues para llamar y ya. Entonces, un cochecito también ahí como de segunda o tercera o cuarta mano. Y resulta que Manuel se va, agarra camino y se va al pueblo, pues a un pueblito recóndito que encuentra que en el libro se llama Sarsauriel. Voy a ver mis notas para ver si no me dejo algo importante. No. Este, este pueblito se llama Sarsauriel. Entonces al principio que él llega al pueblo, pues imagínenselo, el pobre Manuel, pues llega a una casa, va buscando en diferentes. Quiero decir que sí que es un poco exagerado y un tanto dramático, es llevado al drama máxima expresión, pero es divertido igualmente. Entonces, él llega a un pueblito y encuentra una casa deshabitada, que esto es muy común, pues en la España de los pueblos, que le llaman la España vaciada, de los pueblos donde la gente se ha tenido que ir, pues porque no hay trabajo y no tienen manera de salir adelante, ¿no? Entonces, pues él encuentra esa casita abandonada y se instala, ahí se queda y pues se queda la primera noche, la segunda noche, empieza a ver lo que hay en la casa, hace el plan con su tío. Entonces, más o menos el plan es que su tío una vez al mes le hace una compra, eh, así hace como toda la lista del mandado, lo que él va a necesitar, y lo pide a una tienda de estas de autoservicio, específicamente al Lidl, llama por teléfono, lo pide y va una persona, le deja la compra y, y se la deja ahí.
arman todo el plan. O sea, el tío le dice, ¿sabes qué? Se la dejas ahí, no toques porque él no va a estar, entonces tú se la dejas ahí, ya le deja todo pagado y ya de alguna manera van como surfeando sus primeros días, ¿no? ¿Qué pasa con Manuel? Él empieza a ver toda pues esta situación, ya me lo imagino ahí solillo, este, en ese momento pues haciéndose pues mm, sus primeras comidas con la comida enlatada y, y pues así van pasando los días poco a poco. Entonces como que Manuel empieza a ser cada vez más autosuficiente, ya no solamente se alimenta de esas cosas enlatadas, sino que le dice a su tío, oye, pues aquí hay tierrita y aquí voy a poner un huerto, pues pídeme unas semillas de no sé qué. Manuel se hace su huertito, no tiene agua, no tiene luz, pero pues cerca de ahí hay como un lugar donde puede beber agua natural, donde se puede bañar, se las ingenia para hacer como una especie de placa solar que le da electricidad en ciertos momentos. Entonces, él empieza como a medir cada cosa que utiliza, la empieza a medir, ¿no? Para optimizar mejor sus recursos. Entonces, él dice, se me van a acabar mis ahorros de toda la vida, en algún momento se me van a acabar si no estoy trabajando. Lo que hacen en ese momento es que Manuel encuentra un trabajo donde le pagan muy poquitito, pero aparte que es un trabajo que puede hacer por teléfono. ¿Qué es lo que hace? Pues él habla con personas que quieren aprender español y pues prácticamente conversar con ellos en español, ¿no? Entonces, pues ahí ya va teniendo un poquito más de ingresos y va como compensando lo que su tío le quita cada vez a esos ahorros que tenía para comprarle y abastecerlo con alimentos y, y de ahí pues va ganando otro poquito. Manuel se da cuenta que que pues necesita cada vez menos cosas. Aquí ya va todo esto un proceso, que no todos podríamos estar dispuestos a pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una parte donde él dice, me di cuenta que ya no necesitaba utilizar jabón, porque si me enjuagaba solamente con agua, me lavaba, pues estaba muy bien. Tampoco necesitaba utilizar crema. Entonces, pues ya era un gasto menos, ¿no? Los dientes, pues supongo que tampoco ya no necesitaría la pasta de dientes, sino pues ahí se echaba algo o con, no sé. Pero él se da cuenta que, que puede ir optimizando recursos y dejando cosas que él creía que necesitaba, pero que no. Y así es como va dejando ciertas cosas. Igual la ropa, pues ahí al no salir, pues solamente tenía a lo mejor un par de zapatos, un abrigo muy gordo que se hizo, que cuando llegó el frío, que los fríos son tremendos, pues él hasta le había puesto como una bolsita para cargar su machete y entonces él y cortaba su leña y se la ponía así en su chimenea. Entonces hay una parte como una especie de metáfora que él tiene en el libro, que él decía que entre más leña cortaba, menos necesitaba. ¿Esto por qué? Porque claro, al estar cortando leña está haciendo ejercicio, está entrando en calor y aparte es un tiempo que él no está en casa utilizando ese recurso de las leñas que corta, ¿no? Esto, ¿qué pasa? Que es pues importante dentro de todo eh, no necesariamente el planteamiento del libro, sino a mí la pregunta que me sugirió este libro, porque yo creo que, bueno, cuando leo un libro me quedo con una idea general y pienso, ¿qué es lo que me deja a mí de importante ese libro? Hay algunos libros que los leo más como por ese disfrute y deleite y no pasa nada, tampoco es que me quede con alguna reflexión o mucho menos. Pero lo que me hacía pensar en esta parte es si de verdad necesitamos tanto como creemos necesitar, ¿no? Eh, Esta es una plática que tuvimos muy interesante la semana pasada, unos compañeros del círculo de lectura, porque
llegamos a la conclusión de que al final pues todos estamos en esta rueda del consumismo, pero unos más y otros menos. Yo no sé si a ustedes les pase que a veces tenemos cosas que, porque a mí me pasa ya con menos frecuencia, pero que tengo cosas, ya puede ser o alguna ropa que tengo 2 años sin ponerme, que no la necesito, o que más bien no hubiese necesitado comprarme otra ropa nueva porque ahí tenía esa ropa, ¿no? Entonces, cosas así yo entraba en eso de pensar y decir, pues de verdad que yo creo que estamos un poco en esta dinámica del consumidor, que también se vuelve como un juego luego un tanto peligroso, creer que o los medios de comunicación o todo lo que estamos rodeados, toda esta contaminación visual, porque hay anuncios por todos lados, eh, de creer como que queremos, como que quiero algo, como que necesito más de lo que en realidad tengo. Entonces, yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí con frecuencia, ya ahora no, porque yo tengo ya algún tiempo como que cuido un poco más ese aspecto, pero sí que muchas veces como que aún en cositas puedo claudicar, ¿no? O sea, tampoco llevo así este mundo de perfección, no, 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 pero era lo que me daba a pensar este libro, ¿no? Eh, el, el consumismo en el que estamos metidos o cosas que a veces como que de las que podemos prescindir. Y exactamente, yo también creo que es complicado, sobre todo al principio. Sobre todo al principio es complicado salirse. Yo creo que no del todo nos salimos de esa rueda del consumismo, porque al final pues tenemos que consumir de una manera u otra. Pues yo voy a comprar una cebolla y ya estoy consumiendo, ¿no? Pero no es lo mismo a estar, yo creo que a veces con hasta con esa neurosis, ¿no? De tener el mejor teléfono, tener la mejor bolsa para salir a dar una vuelta, el tener los mejores zapatos de marca, o sea, como que hay cosas de las cuales podríamos prescindir, pero bueno, yo creo que también cada quien se marca lo que le parece necesario y en eso, pues cada quien es como pues responsable, ¿no? De lo que cree necesario. Pero Manuel pues se da cuenta ah, también sobrevive de los libros austral, que ahora les voy a enseñar, porque me di cuenta que aquí tenía un libro. Dentro de la casa había muchos recordarán estas colecciones. Entonces, dentro de la casa había muchos libros de esta colección y Manuel en sus reflexiones había dicho que este, trataban a los lectores un poco como tontos, ¿no? Porque la colección está dividida en colores. Entonces, estos colores, pues el azul es para novelas y cuentos, el verde para ensayos, así, bla, bla, todos, ¿no? Y, y me acordé mucho de una cosa que ahora les voy a decir. A ver, cambiar esos patrones. mm, sí, siguiendo con esto del consumismo, exactamente. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos ciertas carencias, pues a veces se tapan con otras, ¿no? Yo me acuerdo que así, por ejemplo, cuando escuchaba ay, pues si estás triste, pues vete a comprar un ropa y verás cómo se te pasa. Pues a lo mejor va uno como poniendo esos parchecitos. Eh,
Pero Manuel descubre que eso pues no está necesario. Y aparte pues se va nutriendo de estos libros de la colección austral que tiene por colores y él decía, ay, es que nos tratan como tontos a los usuarios, como si no pudiéramos descubrir de qué trata un libro o cuál podría ser como el género. Y esto me recordó a una plática que nos dio la semana pasada una escritora donde decía, y es un tema muy importante que algún día me gustaría profundizar y que a lo mejor entre todos pudiéramos dar nuestro punto de vista, o bueno, el que quiera, pudiera dar su punto de vista, porque ella decía en los cambios que han tenido las editoriales. Le preguntaban específicamente porque uno de sus libros está escrito como a texto corrido. Entonces no tiene ningún parón. Vas leyendo y no hay pausas. Y hay otro donde cada cierto tiempo pues tiene que el capítulo uno y ese capítulo tiene subcapítulos y así como que muchísimas pausas. Entonces la escritora dijo que esta era una petición de la editorial, porque la editorial consideraba que pues había que darle un respiro al lector, que un lector pues a lo mejor no podía leerse todo de un jalón, sino que había que darle esos respiros y yo me puse a pensar y digo, uff, a veces es bastante agobiante, porque también llevas 3 páginas, ¡pum! Ahí se te corta. Y luego cambia de capítulo y está como otro escenario. Entonces decía, sí, a veces como que nos tratan un poco así de, no sé, como que intentan jugar con nuestra inteligencia, no lo sé. Pues eso pensaba Manuel de la colección austral. Eh, Bueno, pues Manuel está aquí entre todo esto, habla una vez por semana con su tío. eh, la temática de la colección naranja es de anaranjada, biografías y vidas novelescas. Biografías y vidas novelescas. Ah, esta justamente es de mujeres españolas. Muy interesante. Bueno, no la he leído tampoco, pero era un libro que estaba sujetando una mesa. En casa de alguien que no quiero decir el nombre, pero que estará por ahí viéndome. Bueno, sí, a mí también, Alma, yo coincido contigo, coincido contigo perfectamente. O sea, cuando estás leyendo que el lector necesita una pausa, claro, pero también el lector puede tomar la decisión de cuándo hacer esa pausa. Pero exactamente ahora en el mercado editorial está cambiando tanto y Y uno de esos cambios, al menos en las ediciones de literatura, pues es justamente hacerlo como que bastante cortado, ¿no? Y a veces a mí me resulta un poquito enfadoso porque cuando a veces son 3 paginitas, no hay por qué hacer una pausa allí, se puede seguir perfectamente. Pero bueno, eso también para gustos y gustos, ¿verdad? Habrá quien le guste así y también está muy bien. Pero si puedo elegir, yo prefiero como textos un poco más dilatados. Bueno, pues el problema de Manuel empieza, y les voy a decir cuándo inicia el verdadero problema de Manuel. Inicia cuando él, en su tranquilidad, en su soledad, porque es un hombre que empieza a disfrutar la soledad. Yo no sé si les pase también que hay personas a las que el silencio les incomoda. Estamos tan acostumbrados al ruido que cuando está uno en silencio dices, ay, y hay que hablar. Entonces, pues Manuel no es así. De hecho, él lo que hace es dejar de hablar. Él en este, estaba trabajando por teléfono, dando conversación a personas que querían aprender español. Y entonces llega un momento en que dice, ya no necesito hacer tantas llamadas. Voy a bajar mi número de llamadas, aunque me baje también el número de ingresos que voy teniendo, porque no me gusta que tener que estar llamando si en algún momento yo estoy
por aquí caminando en el campo y tengo que venir porque tengo que llamar con alguien. Entonces, él empieza a limitar sus recursos para tener únicamente lo que necesita, porque lo demás, su tiempo es tan valioso que él lo quiere invertir en algo que sea placentero para él. En este punto, también les quiero decir que es una semejanza que tiene con el escritor, porque en una entrevista el escritor dijo que él había llegado a un punto de decir como que el dinero tampoco es algo que le hiciera muchísima ilusión. Dice, a ver, por supuesto teniendo una serie de necesidades cubiertas, como puede ser la alimentación, pues un hogar donde vivir tranquilamente, no con aposentos, pero dice, pues también, claro, es un lujo que él se podía dar, porque él decía, bueno, yo no sé conducir. Como no sé manejar, pues no tengo coche, entonces no tengo ningún gasto de un coche que luego puede ser como un hijo, que le tienes que echar gasolina, le tienes que reparar si se daña y tal. El escritor tampoco tiene hijos, entonces no tiene que estar preocupado, pues porque si ahora le va a comprar los útiles a los hijos, porque si ya le falta ropa a Juanito, porque Pedrito ya se quebró el diente. Entonces, pues todas esas cosas también él puede darse ciertas licencias, ¿no? Que una persona pues con otra vida, con una familia, pues no se puede dar. En esto me recordó que se asemeja bastante al protagonista Manuel. Bueno, pues Manuel está tan tranquilo en su soledad, pero un día le llegan unos vecinos. Él nunca hubiese contado con que, pues claro, estaba solo ahí, pero tampoco estaba solo en el mundo. Entonces empiezan a llegar unos vecinos que primero pues llega como la cuestión ahí, la señora que va a comprar la casa o a rentarla, no lo sabe muy bien. Luego empieza a venir como personas para arreglarla, que si a pintar la casa, que si a arreglar todos esos desperfectos. Y Manuel ya se empieza así como pues sí, como que a mosquear, ¿no? Ya le empieza a exaltar el corazón de decir qué está pasando, me van a descubrir, porque para todo esto acuérdense que él había encajado este, le había encajado al policía el, el destornillador. Entonces, pues él decía, me van a descubrir. Esta historia no crean que se queda ahí alejada de la nada. Si hay un momento en que uno se pierde y dices, oye, pero ¿qué pasó con el policía? Pero luego lo retoman muy bien y sale todo. Pero en ese momento ya empieza un poco a arrancarse los cabellos Manuel porque dice, ya llegaron los vecinos. Y entonces aquí verán ustedes que esto es lo que le da el título al libro, Los Asquerosos. ¿Por qué? Porque estos vecinos pues son vecinos muy particulares, llevados un poco también al extremo. Cuando empiezan estos vecinos a llegar, pues claramente esta es una casa que tienen para ellos venir a descansar. Ellos vivirían en la ciudad de estos vecinos y venían aquí pues los fines de semana a pasar el fin de semana. Entonces es súper divertida esta parte porque por contarles algo les diré que llega un momento en que dice que pues se supone que es gente que viene a desconectar de la ciudad, que viene a tener un rato relajado, pero pues que finalmente pues es una personas que se están siempre haciendo fotografías y eso porque él está viéndolas, siempre las está observando, ¿eh? Pues que ahí está la mujer, ahí está la gorda haciéndose fotografías y poniendo en Instagram, aquí desconectando de la naturaleza cuando no sabe que al hacer eso está conectando con todos sus seguidores y todas las personas que están ahí en Instagram también. Entonces era como esa contradicción, ¿no? Todo esto, pues Manuel empieza a observar y decía, no puede ser, no puede ser. Otra cosa que también me daba muchísima risa es que pues ponen la casa súper moderna, eh, llevan también como especie de cintas de caminadoras para hacer ejercicio, en, pues en el pueblo donde tienen ahí tanto monte para correr. Eh,
Entonces decía que llevaban todos sus aparatos para hacer ejercicio, pero le ponían un botón para subir y bajar las cortinas o las persianas. Decía, entonces Manuel nos explicaba y decía, no entienden que si se levantan ellos de su asiento, caminan, y ellos bajan manualmente la ventana, la persiana, están haciendo ejercicio. Entonces, son como esas especies de esas contradicciones que yo me acordaba, por ejemplo, de algo que dijo un autor que en este momento no me acuerdo, que decía que estábamos llegando a un punto donde las personas nos comprábamos un coche y nos subíamos a ese coche para ir a hacer ejercicio a un gimnasio donde nos íbamos a subir a una caminadora. Entonces decía, ¿no será mejor dejar ese coche, irte corriendo a, pues, por ahí donde puedas correr, no sé? Claro que esto también depende de las ciudades donde uno viva, la seguridad con la que uno viva y hay muchos factores que influyen, ¿no? Pero ese análisis que hacía Santiago Lorenzo a mí me parecía súper divertido, porque aparte pues él tenía esa gracia, ¿no? Para ir contando todas estas anécdotas de los asquerosos. Entonces, el punto al que llega Manuel es a decir que todos tenemos ese punto en el que podemos ser asquerosos, no nos salvamos. Nadie nos salvamos y en algún momento, antes o después, pero siempre hay un punto donde podemos caer en ese ser asqueroso. Entonces, bueno, ahí como que yo también hacía como esta introspección y decía, ay, pues sí, yo creo que en algunos momentos he sido muy asquerosa, la verdad. Pero, pues bueno, siempre estamos ahí para recapacitar, ¿no? Eh, entonces, pues, total que Manuel ya está con esa cosa, pero resulta que un día necesita de los asquerosos porque tiene un accidente y estos asquerosos son los que le ayudan. Y la cuestión con Manuel es que él fue un hombre que ya decidió totalmente, pues como vivir fuera de toda esa situación, se enfrascó en su vida solitaria, eligió otra manera de vivir. Yo no sé si en la actualidad, o sea, en la actualidad habrá gente que lo haga, supongo. En mi caso muy particular, yo no sé si podría llegar a ese extremo. Por supuesto que mm, mi nivel como de conciencia, tanto por mi economía, por la situación del medio ambiente, del clima, pues como que de pronto sí me planteo, por ejemplo, el consumo que tengo que hacer, pues, de plásticos, de no desperdiciar el agua. También mi lado señora ya me da que cuando salgo de algún cuarto, pues tengo que apagar la luz, no dejar las luces encendidas, así como si la luz fuera gratis. Entonces, como que llego a esta idea de decir, pues tener como una especie de equilibrio, pero yo no creo en forma particular pues que pudiese estar totalmente en ese aislamiento, aunque disfruto mucho de mis espacios a solas, disfruto mucho del silencio, pero yo no sé si estar en la montaña alejado de la nada pudiera ser para mí, también es una elección. Por eso el libro está tomado con mucho humor, es un caso como muy extremo de un ermitaño, pero que nos deja con, yo creo que a todos los que lo vean, los que lo leamos o escuchemos al autor, deja como esa reflexión, ¿no? De empezar a hacer como una especie de un consumo más, no caer tanto en ese consumismo desmesurado. Pero bueno, al final que también cada quien tiene su dinero y va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, esas eran todas
las reflexiones a las cuales yo llegaba con este libro. No sé qué les parece, pero a mí me parece una muy buena lectura como para replantearnos y para ver lo que haya a nuestro alrededor, ¿no? Exagerada, claro, está un poco exagerada en ese sentido, pero, pero bueno, es muy, muy interesante. Y si se estaban preguntando qué pasó con el policía, pues resulta que estuvo herido. eh, Al final el tío como que sí estaba muy al pendiente de si había noticias y por ahí se dio cuenta de que el hombre sobrevivió a- al apuñalamiento que le hizo Manuel, pero, o sea que iba a estar él libre de toda culpa. ¿Sí? O sea que ese tampoco no era que se quedara en el aire. Exactamente, Alma. Estoy muy de acuerdo contigo en que yo creo que el tener el equilibrio entre el consumir, porque tampoco, bueno, tampoco estamos así, no sé qué tanto sería como llegar a a las penurias, a carecer ya solamente por... Fíjate que el compañero con el cual platicaba de este tema en esta semana, mi compañero del club de lectura, decía algo que me dejó reflexionando y que aún sigo pensando. Decía algo como que las personas que no consumen en demasía es o porque tienen una ideología de un consumo pues muy mesurado o porque no tienen la economía suficiente. Entonces yo también estaba pensando, claro, desde mi posesión de, desde mi posición de pobre, no sé qué haría si fuera yo rica, pero no sé, es que imagínate tú, yo creo que luego a veces podemos pensar muchas cosas, pero si tuviésemos todo el dinero para gastar, ¿tendríamos ese consumo responsable? No lo sé. Bueno, pero cada cual yo creo que también desde su trinchera, desde lo que es y desde esta ideología que nos vamos formando también, pues con el tiempo, con el paso de los años, con las señoras que ya nos vamos volviendo, yo creo que sí también algo se va como quedando, ¿no? Yo ahora lo veo y mi manera de consumir no es la misma que yo tenía pues pues hace 5 años, por ejemplo, ¿no? O hace 8, hace 10, no sé, a lo mejor ahora sí pienso más y si necesito una cosa, pero tampoco no paso penurias, no tengo como esa vocación de estar pasando todas las penurias o decir, aquí se apagan las luces a las 8 de la noche y ya encendemos una vela. No, también voy a esa cosa práctica de decir, pues, si necesito una luz porque voy a leer, pues voy a encender la luz. Pero a lo mejor, pues, nunca me gastaría dinero en algo pues, en tener un teléfono de moda. En principio, pues porque a lo mejor no me lo puedo permitir, pero tampoco porque digo, es que no voy a gastar 2.000 euros en algo que no, que me sirve un teléfono de 100 euros, me sirve perfectamente para lo mismo. Aunque claro, no me va a dar la misma categoría que me daría uno de 2.000 euros, por ejemplo. Eh, sí, consumidor, acumulador, tacaño extremo, sí, sí. Eso también ahora son los problemas son los problemas del momento, ¿eh? Ya llegamos a una especie ahí de un consumo extremo que a veces también da miedo, y a mí sí me da miedo, por ejemplo, las personas que consumen tanto pero a veces no lo utilizan. Yo en algún momento cuando tuve mi aventura de andar por Estados Unidos ahí trabajando, limpiando casas, me daba mucha, me daba mucha impresión
la casa de una señora en particular que tenía alfombras sin usar, aparatos electrodomésticos nuevos, tenía todo un cuarto lleno de cosas que compraba y que compraba, pero es que realmente no las utilizaba. Estaba todo allí aventado y así. Y luego vivía ella sola. Aquí la estoy ventaneando, pero como nadie la conoce, vivía ella sola y tenía 20,000 vasos, 20,000 platos, eh, muchísimas cucharas, cubiertos, y eso a mí sí me espantaba un poco, pero yo decía, es que si esto se va a podrir ahí de que no se utiliza, se va a poner malo y feo. Entonces, yo creo que eso a mí me da un poquito de miedo. Ahora que dices, Ginger, de esas comodidades que nos vuelven inútiles, fíjate que en el libro, yo no sé si sea cierto, pero él decía que había, por ejemplo, que tenían en el baño, tenían un artefacto de estos para poner el papel higiénico, que entonces cuando agarraban el papel higiénico, pues estaba como a temperatura ambiente. O sea, no a temperatura ambiente, perdón, estaba calientito. No o sea, pues como para que no fueran a sentir el friecito al utilizarlo en sus partes interiores, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿será cierto de verdad? No lo sé, pero exactamente, hay ciertas comodidades que nos vuelven inútiles, pero que a veces son muy prácticas. Por ejemplo, yo ahora la que se me viene, el control de la televisión. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo era niña es que veíamos un canal y pues ya casi que le dejabas a ese y te pasabas las horas ahí viendo ese canal, porque si no, estabas ahí cómoda sentada y te tenías que parar a cambiarle, a mover la antena por si no se veía bien. Entonces, una revolución el control. So, no lo sé. Ahora desde tu sillón estás ahí en tu reino, cambia. Poner Netflix. Es que no lo sé. Sí, 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 exactamente, para que no se fueran. Yo no sé si esas cosas sean verdad, pero sí que, pues, por ejemplo, para la gente que tiene mucho dinero, para los ricos, habrá cada invento que a algunos nos parecerá extremo, pero pues, porque somos pobres. Me alegro mucho, Alma, que notes este libro para tus lecturas del 2022, que aparte de las lecturas que vayas siguiendo aquí en el Club de Lectura del Tiempo, este, te anotes este que es un libro muy bueno. Se los recomiendo. De verdad que es divertido. eh, Tiene de todo un poco, pero es divertido. Que sobre todo yo creo que es una cualidad fantástica en la literatura que aparte de que puedas pensar un poco, pues se puede uno pasar un buen ratito ahí de alegrías. Eh, Mira, no sé si hacer otra vez el reto de los libros recomendados por amigos, porque verás que el año pasado eh, me tuve que meter yo algunos libros, porque o no sé si tengo pocos amigos, o no sé si los amigos también a los que les dije como que no, este, como que no me quisieron recomendar ningún libro o se les pasó, pero estoy pensando si hacer ese reto, pero lo que sí me gustaría, y sí les voy a pedir encarecidamente, si alguien tiene una sugerencia o una recomendación de libro, por favor que me lo diga, porque tanto con estas sugerencias que me vayan dando, quiero armar mi plan para el 2022, mis planes de lecturas para el 2022. No quiero ya propiamente darle a los 12 amigos porque hubo unos que no me contestaron, entonces lo quiero dejar más abierto para el que quiera, para el que tenga alguno en mente, este, me los recomiende y meterlos. Y ya los que no, pues los voy buscando. A ver, eh, exactamente, sí, también la tecnología tiene mucho que ver con el progreso social, eso es totalmente.
van como, estas cosas como van de la mano, ¿no? Y estoy de acuerdo. A mí solo te recomendaron tres libros. Oh, también el estatus. Pues sí, 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 también el estatus. A mí se me ocurre, por ejemplo, esto del estatus, ahora en mi panorama, por ejemplo, es que mm, lo de las tiendas estas como de consumos de lujo, aunque sean cosas para beber o no sé, porque, por ejemplo, en las cafeterías de Starbucks, donde el café es carísimo, eh, pues encuentra uno cafés riquísimos por aquí 1.20, no sé, 1.40, pero pagar 3,50 € por un café, yo creo que eso también ya está un poco, pero bueno, también lo hablo desde mi punto de vista. Pero así que yo creo que todos estos avances de la tecnología, pues claro, al final es la sociedad la que también va imponiendo ese paso, ¿no? Porque de hecho cada vez se inventan cada vez más cosas para hacer como esta especie de vida más fácil, de tener más comodidades, que en muchos casos, pues, no sé, hay cosas que son grandiosas y son geniales, pero otras que a lo mejor a veces se nos van un poco de las manos, ¿no? No lo sé, nos quedamos con ese pensamiento. El infinito en un junco, mira, El infinito en un junco es un libro que ha tenido mucho éxito y que si eres un amante de los libros te va a gustar. Lo que pasa es que este libro, El infinito en un junco, yo lo leí. Te da la sensación de que es un libro fácil porque se lee muy fácilmente, ya que el autor hace como todo un recorrido por la historia del libro, la historia de la escritura, que es interesantísima, pero y lo mezcla con sus historias personales, hace algunas referencias a otros libros, a películas, esa parte es muy genial, pero como que también terminas de leer el libro y te das cuenta de que como que no has aprendido nada, porque como son tantos datos tan importantes, pero yo creo que te va a gustar, Ángel. Es un libro que te va a gustar. Yo creo que sí. Eh, en su momento íbamos a Punta del Cielo, prima, sí, que era mucho más barato. Así nos ahorrábamos aunque no tuviéramos ese estatus de señoras ricas. Pero bueno, les digo que para la próxima semana, antes de que se me olvide, para la próxima semana agárrense porque vamos a tener otro libro. No les quiero dar ahí como, ya mi punto de vista lo voy a reservar para la siguiente semana para decirles de qué trata y lo que pienso sobre el libro, pero es un tema que yo creo que también nos va a gustar. Es sobre las rupturas amorosas. Entonces, agárrense de su silla porque igual y hasta les cuento alguna. Eh, entonces, va a ser un tema que nos va a dar de qué hablar, la verdad. Nos va a dar mucho de qué hablar. Vayan preparándose si tienen algo que comentar acerca de las rupturas amorosas. Vayan preparándolo y pensando muy bien lo que van a decir porque podemos tener hasta nuestro consultorio sentimental aquí. Em, Exactamente, no es lo mismo tener un vaso con tu nombre y una carita feliz que la taza cochambrosa que tenemos en los cafés que luego vamos de 1.20. El libro de la siguiente semana se llama Mañana tendremos otros nombres. Aquí lo tengo, espera. Mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron. Es el libro para la siguiente semana que estaremos el próximo domingo hablando sobre él. Y como adelanto, les digo que es sobre las rupturas amorosas. ¿Cómo enfrentamos estas rupturas amorosas? ¿Quién lo enfrenta mejor? Los hombres, las mujeres, no es una cuestión de género, es una cuestión sentimental, no lo sé. Yo les voy a dar mi opinión y les voy a decir de qué trata el libro, pero sí que es un tema interesantillo.
Eh, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche conmigo, tarde para algunas, por ahí como Alma, como Wendy, que, que están en México y que ahorita están todavía con pleno sol. Pues muchas gracias por habernos, por haber estado aquí. Hoy he estado muy contenta, muy emocionada y muy ilusionada porque este cuento de este libro de los asquerosos, la verdad que me tenía muchas ganas de hablar y de compartirlo. Y la siguiente semana, pues con la misma ilusión y con la misma emoción, vamos a hablar. Mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron, así que no se lo pierdan, que también les voy a dar la primicia de cuál fue el libro que me regalaron en el intercambio de libros y más noticias sobre el blog, donde yo espero que ya para la siguiente semana tengamos todos los libros del mes de enero, por si también quieren ir haciendo su lista y, y pues los vamos leyendo a la par y los vamos comentando por aquí los domingos. Eh, no se me olvida nada más. Gracias a Filo, a José, que yo sé, José, que aunque no escribe, está ahí, porque no se le da mucho lo de escribir en el chat, pero gracias. Emanuel Allenano, muchas gracias por estar aquí. A Filo, a Ángel, a Claudia Montserrat, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana y les mando un saludo. Que tengan una semana increíble. Adiós a mi seguidor número 1. Adiós.